Paz de Jesucristo, mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo, los saludo, hermanos, deseándoles siempre la bendición del Señor. Gracias por estar pendientes de oír la palabra de Dios, también por orar. Acuérdense, necesitamos mucho orar. Un saludo también a todos los demás hermanos del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos, y también a todos los amigos de todo quien quiera que sea en cualquier lugar que nos escuchen. Bendiciones de lo alto. Amén. Voy a orar entonces. Padre Celestial, te doy gracias en este momento, en este día de mayo, día 13, Señor, del año 2020. Este día es un día especial, Señor. Todos los días son especiales. Gracias a Dios podemos ver el sol, podemos ver tu obra, Señor, y poder glorificarte. Gracias te damos también por la oportunidad, Señor, de poder llegar y hablar de ti. Danos corazones sinceros y danos también oídos abiertos para escuchar tu voz. Bendice a todos los predicadores, todos los que estén, Señor, en un momento dado en este día, hablando de ti, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, estamos todavía en la clase de ética cristiana y estamos hablando de el yo soy Dios. El yo soy Dios a quien tenemos que reverenciar y a quien tenemos que oír. Vamos a estudiar entonces, ahora vamos a mirar un ratico el yo soy Dios que habla con poder. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24. Esta declaración que da Moisés en su libro de Deuteronomios. 5:24 de Deuteronomio. Y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Oído y visto. Oír y ver. Muy bien. Tengan en cuenta ese detalle. También dice el Salmo 33:9. Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces tenemos el Dios que habla con poder. La Biblia nos introduce y nos dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos dice que Él habla. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y de ahí en adelante Dios habla. Entonces la revelación de Dios al hombre empieza prácticamente en el siglo XXI antes de Cristo. El yo soy Dios le habla a Abraham. Ya hemos hablado mucho de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y le habla para darle unas promesas grandes, unas promesas de bendición. Lo mismo que le dijo a Isaac y lo mismo que le dijo a Jacob, según nos dice el capítulo 6 de Éxodo en el versículo 3, cuando Dios está hablando con Moisés, que le dice: pero en mi nombre yo soy, no me manifesté a ellos. Es decir, a los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob,
no se dio a conocer a ellos con ese nombre. Cuando Israel ya era una nación, los descendientes de Abraham habían crecido ya, habían pasado los años y eran esclavos del faraón en Egipto y eran oprimidos por el faraón. Entonces es cuando Dios llama a Moisés para comisionarlo a que fuera a libertar a Israel. Y Moisés dice, bueno, le dice al Señor, y si los hijos de Israel me preguntan cuál es el nombre del Dios de nuestros padres, pues, ¿qué le digo? Porque siempre fue una incógnita, siempre fue un deseo de saber el nombre. Los israelitas vivían pendientes. Ese nombre no se había revelado, ese nombre era un nombre secreto. No era el momento en aquel entonces. Ahora, cuando el Señor manda a Moisés, es el momento. Porque hay una necesidad. Dios tiene una necesidad de relacionarse y manifestarse sus obras poderosas a una nación. Y tiene que hacerlo de una manera comprensible a ellos. Un nombre que había sido siempre misterioso, porque acuérdense ustedes que Jacob, cuando en el capítulo 32 de Génesis luchaba con el ángel, quiso saber el nombre, se dio cuenta que estaba luchando con Dios y quiso saber el nombre, dígame tu nombre, pero no se le dio respuesta, no era el tiempo de dar a conocer el nombre. Entonces, era pues una necesidad de entrar en relación con los descendientes de Abraham, y aunque Dios se había manifestado a esos patriarcas como el Todopoderoso o como el Omnipotente, Abraham le dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, siempre encontramos a Abraham hablando con Dios. A la nación de Israel ahora, a través de Moisés, se le ordena o se le dice que de generación en generación yo soy el que soy, o yo soy aquel que soy, o lo que yo digo que soy, sería el nombre a ser invocado por ellos, de generación y para siempre, le dijo el Señor a Moisés. Bueno, esta revelación no era para satisfacer una curiosidad que quizás tendrían los israelitas en Egipto. O no era para que se igualaran con las demás naciones que tenían sus gigantescas estatuas de dioses, como los egipcios, donde ellos estaban, y pues equipararse con ellos. No era para eso. Este nombre que se daba debería de ser para ser llamado, para ser invocado. El yo soy responde. Si se invoca, responde. Es lo que le quiere decir Dios a Moisés para que le hable al pueblo. Y cuando él habla con poder. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que se describe aquí es que yo soy aquel que soy, o el que soy, o lo que digo que soy, actúa, habla, muestra sus obras con poder. Y lo hace, como lo vemos en la historia, lo hace en favor de los descendientes de Abraham y a través de ellos a todos los hombres. Porque el Señor le dijo a Abraham desde el principio,
te bendeciré para que seas bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la manifestación de Dios era a un pueblo, a un hombre, para beneficio de todas las naciones de la tierra en ese entonces. Y hoy diríamos lo mismo, a favor de todos ellos. Alabanzas al Señor. La necesidad del hombre. ¿Cuál es la necesidad del hombre hoy? Dios satisface las necesidades y Dios se manifiesta según la necesidad. El pueblo de Israel necesitaba salvación. Bueno, entonces se manifiesta como el que los va a librar de la mano de Faraón. La necesidad del hombre hoy en día es salvación. Salvación de la condenación de muerte. Como dice en Job capítulo 22, versículo 21, vuélvete y entra en amistad con Dios, y te hallarás en luz y te irá bien. Entonces es una necesidad que tiene el hombre del bien y de la luz. Esa la encuentra en el Señor Jesucristo. Y todo esto apuntaba, o todo esto estaba dentro de ese plan maestro, de ese plan que Dios tiene desde la eternidad, que se hizo en la eternidad para manifestarse a los hombres a través de las edades. Entonces el nombre de yo soy aquel, o yo soy él, o yo soy lo que digo que soy, era para cubrir una necesidad de su pueblo. En el capítulo 32 de Deuteronomio, cuando ya los hijos de Israel están en los valles de Moab, y ya prácticamente Moisés está para terminar su ministerio. Aquí nos habla de un cántico. Este es el segundo cántico de Moisés. El primero fue cuando atravesaron el Mar Rojo. Ahora han pasado 40 años. Este es el segundo cántico de Moisés. Entonces, antes de cruzar el Jordán, al otro lado del Jordán estaban las naciones que ellos iban a enfrentar, naciones poderosas. Algún día podremos hablar de esas naciones. ¿Y qué necesitaba Israel en ese momento? Bueno, Israel necesitaba refugio. Israel necesitaba ayuda. Israel necesita una roca. Rocas significa ayuda, un refugio. Entonces Dios le dice a Moisés, o Moisés dice a través de su cántico al pueblo, en el capítulo 32 y en el versículo 39. Dice, ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Allá estaban todas esas naciones con todos sus ídolos, preparando sus ejércitos, haciendo hechicería, haciendo magia, para enfrentar al Dios de Israel. Y ellos necesitan ahora un refugio para pasar al otro lado. Ahí está. Yo soy, y yo soy ese refugio que ustedes necesitan. No hay dioses conmigo, y yo los hago morir, yo los hago vivir, yo hiero, etcétera, etcétera. Ese era el momento. Entonces, el pueblo necesitaba santificación, porque el Señor les dice en el capítulo 22 de Levítico, y en el versículo 32, usted lo puede mirar ahí en su casa, ustedes no vayan a profanar mi nombre que es santo.
pero yo soy el que santifico. Entonces usted no tiene necesidad de profanar mi nombre porque yo lo santifico a ustedes para que ustedes puedan invocar mi nombre. Entonces, ¿qué necesitaba el pueblo ahí? Santificación. Yo soy el que santifico, dice el Señor. O sea, yo soy el que soy. ¿Y qué es lo que ahora soy en esta necesidad? Pues el que santifica. Cuando vino la necesidad de redimir, en Isaías capítulo 43, el versículo 3, dice, yo soy el que te redime. Entonces, el nombre de tal redención, sí. Entonces, el nombre expresa, designa el actuar, la obra de Dios, el poder de Dios que se necesita en algún momento dado su pueblo o los que lo invocan. Por eso hay que escuchar. Cuando Dios habla, hay que escuchar, hay que oír reverentemente, hay que prestar atención. Porque si oímos lo que Dios habla, veremos, creeremos y veremos las maravillas del Señor, las maravillas, los hechos portentosos del gran yo soy. Entonces, por eso en el capítulo 51 de Isaías hay una cantidad de expresiones donde Dios dice, oídme. Le dice al pueblo de Israel, óiganme. Varias veces le dice, óiganme. Porque a Dios hay que oírlo, bendito sea su nombre. Y luego dice en el versículo 12, miremos en Isaías, vamos a Isaías 51, para tener más claridad en lo que el texto dice. A veces es mejor ir al texto porque en la memoria de pronto se le escapa a uno lo que hay que decir. Entonces en el versículo 12, ellos necesitan ahí consolación. El pueblo está en una necesidad de consolación y el Señor le dice por medio de Isaías, óiganme. Entonces en el versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador. Aleluya. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Pero no tengan temor, yo soy vuestro consolador. ¿Qué necesitaba Israel en ese momento? Consolación. Bueno, yo soy el consolador. Alabanzas al Señor. Así expresa el Señor o designa su actuar, su obrar con hechos portentosos. Así lo hizo con Abraham, así lo hizo con Jacob, según la necesidad. Entonces, fíjese usted, hermanos, que en medio de esas civilizaciones antiguas, los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, todos ellos, los hombres, por supuesto, dirigidos por el adversario de Dios, querían reducir a Dios o pretendieron reducir a Dios creador, a una estatua de metal, de yeso, de obra de arte, que hasta hoy por ahí permanece en los vestigios. Una estrategia de engaño, la misma que siempre ha tenido el adversario, para apartar el oído de la verdad de Dios. Siempre tenga en cuenta eso, que el adversario siempre querrá apartar el oído de la verdad de Dios. Y la idolatría en ese sentido se prestó desde la primera civilización, porque la imagen es un intento del hombre, de quien detrás del hombre pues está, ya sabe lo que el adversario, de reducir a Dios.
Por eso dice el capítulo 1 de Romanos, y cambiaron la gloria de Dios en una semejanza de hombre corruptible y de hombre corruptible a ave y de ave a cuadrúpedo y de cuadrúpedo a reptil. Descendieron. Siempre reducir a Dios para poderlo manipular, para poder hacer y hacerlo y deshacerlo, como se dice. Y fíjese, por eso aparecen las castas sacerdotales. Usted encuentra información en Google, usted que le gusta escudriñar las castas sacerdotales de los sumerios, las castas sacerdotales de los dioses de los babilonios, de los asirios. Todas esas castas de los egipcios era para manipular la mente de los reyes y de los pueblos en favor de ellos mismos, porque eran corruptos como hoy. Como dice Filipenses capítulo 3, cuyo Dios es el vientre. O sea, era para sus propios intereses. Por eso, a través de las artes mágicas, todo eso era manipulado a través de artes mágicas, de hechicerías. Y así engañaron por milenios y todavía lo están engañando a reyes y a pueblos, a civilizaciones. Como cuando Moisés fue donde el faraón. Y entonces los Janes y Jambres, que eran los hechiceros del faraón, los que engañaban por medio de las artes mágicas. Y entonces Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente. Y ellos hicieron lo mismo. Tiraron sus varas y la vieron. El faraón lo vio, que se convirtió en serpiente, pero eso no eran serpientes. La que se convirtió en serpiente fue la de Moisés. Por eso cuando la Biblia dice que la serpiente de Moisés se comió a las otras, las deshizo, las desvaneció, porque no eran reales. No eran reales, eran ilusiones ópticas para que el faraón viera. Eso es lo que hacen las artes de magia. Y así era todo en ese entonces. Entonces, cuando Moisés comienza a mostrar los hechos poderosos de Dios, pues ellos con sus artes mágicas imitaban la obra de Dios. Pero cuando llegó el momento de darle vida al polvo, que Moisés tocó con Aarón y Moisés tocaron con su vara en el capítulo 12 de Éxodo, tocaron con su vara el polvo y el polvo se convirtió en piojos. Darle vida al polvo. Y ellos fueron a tratar de hacer lo mismo y ahí quedaron. Ahí no les valió. ¿Por qué? Porque el único creador es Dios. Y de ahí en adelante no pudieron imitar más nada. Sus artes mágicas no les sirvió. Así ha sido siempre en todas las idolatrías, cualquiera que ha sido las idolatrías en el es el capítulo 8 de Éxodo. Ellos tuvieron que decir, los Janes y Jambres tuvieron que decir, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Por tanto, por eso Dios no necesita de imagen, revelarse en imagen. Se revela a sí mismo y en sí mismo y habla. Y cuando habla con poder. Gloria a Dios, con poder. Porque Él es real. Él es real. Él es. Yo soy. Y siempre es yo soy. Y cuando habla, pues habla con poder y hay que escucharle, porque Él habla y escucha también. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que necesita el hombre es ser salvo.
Hoy en día todo lo que el hombre necesita es ser salvo. Y cualquier otra cosa que el hombre necesita es Dios mismo manifestando su poder en lo que el hombre necesita. Entonces cuando le dice a los judíos en el capítulo 8 de Juan, antes que Abraham fuese, yo soy el que soy, o aquel que soy, o lo que yo digo que soy. Entonces, por eso ellos se asustaron, o se llenaron de rabia, se llenaron de ira y quisieron apedrear al Señor, porque ahora en Jesucristo y por Jesucristo, Dios manifiesta su poder, su palabra, sus obras. Dios mismo, Él mismo, según la necesidad de su pueblo, según la necesidad de las gentes, para que a través de la iglesia sea llevado a la gente. El ser humano necesita salvación, la encuentra en Jesucristo. El ser humano necesita paz, la encuentra en Jesucristo. Él es mi paz. Él rompió las cadenas. El ser humano necesita sanidad. Yo soy tu sanador. Todo lo que el ser humano necesite lo encuentra en Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo redimiendo al mundo, salvando al mundo. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase con la ayuda del Señor. Ya el tiempo avanza, no se lo pierdan. Si el Señor no ha venido, y si ha venido, gloria a Dios, mejor, nos vamos con el Señor. Si el Señor no nos ha llamado a calificar servicios, como se dice, pues gloria a Dios también, y si no, estamos presentes en el Señor. El próximo miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de este yo soy, el que soy, según la necesidad, y que se manifiesta con poder, con palabra de poder. Lo vamos a estar viendo entonces en Jesucristo para hoy. Aquello fue para el yo soy de Moisés, fue para ese tiempo. Ahora el yo soy en Jesucristo es para nuestro tiempo. Entonces Él va a manifestarse, se manifestó, habría de manifestarse en carne. Dios fue manifestado. Yo soy, el que soy o aquel que soy, se habría de manifestar en carne. Pues cuando Él decía aquel que soy, estaba hablando proféticamente para nosotros de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso. Y eso hay que entenderlo así como está expuesto, con la revelación de Dios, con la revelación que el Señor le da a los escritores del Nuevo Testamento, como al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que todos van en línea con lo que Dios les ha manifestado. Y usted ve cómo Dios se manifiesta, y se manifiesta con poder. Y Él habla con poder. Entonces allá le dijo al viento: ¡Hey, viento, calla, enmudece! Le habló. ¿Y qué hizo el viento? Calmado. Aleluya. Él calma las iras del mar. Él calma el agite. Él tiene dominio sobre la bravura del mar. Cuando se encrespan sus ondas, Él la sosiega. Él le dice: calla, habla y se ve. Por eso nosotros tenemos que escuchar en nuestra lección de ética, tenemos que ser muy reverentes y estar muy atentos cuando Dios nos habla. O atender, oír y pesar las palabras, para que nosotros podamos entender cuándo está hablando Dios o cuándo está hablando el imitador. Porque el imitador sabe imitar perfectamente. Como dicen que el lobo
sabe imitar el balido de la oveja para confundir las ovejitas que estén por ahí como medio descarriadas. Entonces, a Dios hay que escucharlo, porque cuando Él habla, habla con poder. Amén, gloria al Señor. Bueno, me alegra mucho, hermanos, gracias por su atención. Cualquier pregunta, aquí estoy dispuesto para los hermanos de Vida Nueva en Jesucristo. Nos puede conseguir a través de si quiere enviarnos un email, ya se lo voy a decir por aquí, quien quiera que sea, hermanos queridos, el email de nosotros aquí en Vida Nueva es Vida Nueva 83112 gmail.com. Ahí usted nos puede enviar cualquier pregunta que con mucho gusto nosotros le responderemos. Voy a orar por usted para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por tu palabra viva, por tu palabra de consolación, por tu palabra, Señor. Nuestros oídos están dispuestos a oírte, porque cuando tú hablas, como dijeron los hombres allí en el valle de Moab, los israelitas, hemos descubierto que cuando Dios habla, el hombre aún vive. Tu palabra es vida, gloria al Señor. Entonces, Dios de la gloria, todos queremos oírte. Más que nunca deseamos oír tu voz. En este momento, en la encrucijada de la vida de este mundo, todos nosotros, tus hijos, queremos oír diariamente tu voz, porque tu voz es dulce a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor me lo bendiga ricamente.